Continuando con el desarrollo de la aplicación web en Java con conexión a bases de datos MySQL, vamos a mostrar la implementación del requerimiento consultar un aprendiz por identificación. Recuerden que nuestra base de datos, voy a mostrar nuestra base de datos, tiene una tabla llamada aprendices, y en esta tabla en este momento pues tenemos estos registros ya agregados a la tabla. Entonces vamos a hacer el ejercicio de hacer una consulta de uno de ellos. Entonces a manera de ejemplo voy a hacer una consulta a partir de este formulario, dándole clic en este botón consultar. Si lo encuentra, que me muestre los datos, y si yo agrego una identificación que de pronto no exista, que me diga acá que no existe aprendiz con esa identificación. Entonces eso es lo que vamos a mostrar cómo lo debemos hacer. Bueno, entonces vamos a iniciar primero partiendo de lo que nosotros debemos hacer. Recuerden que nuestro proyecto está desarrollado utilizando el patrón modelo vista controlador. Nosotros en el modelo tenemos una clase llamada datos aprendiz, y esa clase es donde nosotros estamos haciendo las tareas que modifican la base de datos, y en este caso se llama datos aprendiz porque es la que hace las tareas a la tabla aprendiz, digo. Bueno, entonces aquí vamos a tener un método que se llama obtener aprendiz por identificación. Como nosotros necesitamos obtener todo el aprendiz, por lo tanto ese método va a devolver un objeto aprendiz, y él va a recibir como parámetro la identificación de la persona. Bueno, para hacer consultas de tipo, cuando nosotros vamos a hacer select, nosotros debemos de tener un objeto llamado resultSet. Ese objeto nos permite ahí guardar los datos de una consulta. Bueno, regresemos acá a la parte del método. Inicialmente el método aquí crea un objeto de tipo unAprendiz, lo definimos y lo hacemos igual a nulo. Inicialmente arranca en nulo, pero si lo llegamos a encontrar, la consulta llega a existir, pues se crea el objeto aprendiz, y por lo tanto cuando devolvamos el aprendiz, él va a devolver un objeto con datos o va a devolver nulo. La consulta, el texto de la consulta, pues es un select asterisco, porque yo necesito que me traiga todos los datos de la tabla aprendices, pero debemos de tener en cuenta que acá hay una condición donde la identificación sea igual a este parámetro que viene representado por la interrogación. Tal como hemos hecho en las otras consultas, en un bloque TreeCast nosotros hacemos todo el proceso en el objeto prePayStatement asignar mediante la conexión la consulta que nosotros vamos a realizar. Entonces aquí estamos prácticamente diciéndole: mire, la consulta con la que usted va a trabajar es esta, y él entiende que como hay un parámetro, nosotros debemos de decirle quién es ese parámetro. Esa es la forma. Estamos diciendo que el parámetro número 1, que es de tipo string, el valor lo tiene la variable identificación. Es la identificación que llega aquí como parámetro. Bueno, ahora en RS, que es resultSet, nosotros ejecutamos la consulta. O sea que aquí, al ejecutar esta consulta retorna los datos de la consulta, y se van a guardar acá en el objeto resultSet. Aquí me gustaría aclarar lo siguiente: cuando nosotros hacemos insertar en la base de datos, en el video anterior nosotros utilizamos el método executeUpdate. Voy a mostrarles el método acá, agregar. Entonces aquí es executeUpdate. En cambio ahorita es executeQuery. Entonces tengan en cuenta que cuando nosotros obtenemos datos, hacemos select, siempre vamos a utilizar executeQuery, y los datos los almacenamos en un resultSet. Bueno, continuando, el paso siguiente acá es preguntar con rs.next, con un if, porque es solamente uno. Si esto es verdadero, entonces aquí lo que hacemos es instanciar y crear el objeto aprendiz y configurarlo con los datos que me retornan. Entonces esta es la forma como yo puedo acceder a los datos que vienen de la base de datos. Entonces recuerden que estos elementos que tenemos acá son los nombres de los campos de la tabla.
Entonces en la tabla yo tengo un campo llamado ID aprendiz, otro APR identificación, APR nombres. Y la forma como accedo a él es con el result set, y getIn es de acuerdo al tipo de dato. Entonces como el ID del aprendiz es entero, entonces es GIN. Los demás como son string, entonces getString. Y pues así estamos modificando el objeto aprendiz que aquí hemos creado de manera vacía. Si él entra acá, pues ya obtenemos el dato. De lo contrario, quiere decir que no lo encontró. Por último, nosotros cerramos ese result set y al final retornamos un aprendiz. Tener en cuenta que este aprendiz o va con datos o se va nulo para que lo tengamos en cuenta en el controlador. Entonces hasta acá la parte que tiene que ver con datos aprendiz. Ahora vamos a irnos al controlador. Recuerden que en el controlador tenemos una clase de tipo server. En esa clase, como vamos a hacer una petición doPost, entonces nosotros debemos irnos al método doPost y nos va a llegar, siempre en método doPost nos va a llegar una acción. Entonces vamos a programar para que cuando llegue la acción que se llame consultar, se vaya para este método consultar. Entonces vamos a mirar el método consultar. Entonces el método consultar pues también tiene como parámetros un objeto request HTTP server request y un objeto HTTP server response que se llama response. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues en una variable identifica estamos asignando el parámetro que nos llegue identificación. Este parámetro que llegue identificación me lo debe enviar alias así con ese nombre. Antes nos estamos dando cuenta que está en minúscula, ¿no? Y lo mismo acá, la acción también está en minúscula. Como ya tengo esa identificación, pues yo lo que hago es con el objeto datos aprendiz ir a ejecutar el método que estábamos mencionando ahorita en datos aprendiz, que se llama obtener aprendiz por identificación, donde le enviamos como parámetro identifica este dato. Recuerden que este método devuelve un objeto aprendiz, por lo tanto yo se lo asigno acá a un aprendiz. ¿Qué tenemos que hacer? Por último, convertir ese objeto en un formato JSON. Acá le pasamos un aprendiz y con esta línea lo que hacemos es devolverlo. ¿Listo? Entonces esa sería la parte acá en el servlet, en la clase control el aprendiz. Ahora vamos a ir a la vista. Entonces partamos que en el formulario, en la vista, así como nosotros estábamos mirando acá en la ejecución, nosotros tenemos un botón consultar. Bueno, hay varios botones. Entonces vamos a mirar ese botón consultar, ¿cómo se llama? Entonces primero es un botón de tipo button y su ID se llama btn consultar y el name, ¿no? ID btn consultar y nombre btn consultar. ¿Para qué? Entonces debemos de programar la acción cuando le demos clic en ese botón. Entonces nos vamos para funciones y vamos a buscar la parte cuando le den clic en consultar. Entonces mire, cuando nosotros le damos clic en consultar, entonces él inicialmente lo que hace es validar que la cajita de texto no esté vacía, ¿no? Si no está vacía, que se vaya a consultar. O sea, que no permita, ahí lo que está haciendo es que si yo le doy clic acá, me sale esto, debe ingresar la identificación del aprendiz, como una validación, ¿no? Entonces, si tiene algún dato, pues vamos a ir a consultar al aprendiz, vamos a mirar el método que permite consultar aprendiz. En consultar aprendiz, aquí estamos haciendo una parte, es como temporalmente estamos, lo que esté en la cajita de identificación, la estamos guardando en la variable identificación. Y después lo que hace es limpiar, por lo tanto, lo de la cajita de TXT de identificación se perdió, pero quedó guardado acá en la cajita de identificación. Y lo que hacemos es después nuevamente volver a poner valor de identificación en la caja TXT de identificación. ¿Esto para qué? Para lo siguiente, si yo consulto, por ejemplo, el aprendiz de cédula 12, entonces yo ya tengo aquí que estos son los datos del aprendiz de la identificación 12, pero yo quiero consultar los datos de otra persona que no existe. Entonces, como no existen, pues él debería eliminar estos campos para que no queden los campos del anterior. Yo le doy consultar, entonces eso es lo que hace él. Para poder eliminar, él elimina todo y entonces hace parte intermedia y vuelve a poner acá la cédula del que está consultando, la identificación del que está consultando. Bueno, después configuramos una variable llamada parámetros en formato JSON, donde vamos a mandar dos variables, dos parámetros, una que se llama acción
consultar, que llega al método doPost, y el doPost es el que analiza esta variable, y después, y también estamos mandando la variable identificación con el valor que tenga la cajita de txt de identificación. Recuerden que esta variable, parámetros que está en formato JSON, ella solita se lleva 2 parámetros. Yo podría aquí agregar todos los parámetros que yo quisiera. En este caso estamos enviando solamente 2. Después si entramos al alias, donde recuerden que el alias tiene una serie de parámetros que se envían, ¿no? La URL, pues la dirección a donde estamos haciendo la petición. Están los datos, en este caso los datos los tiene esta variable llamada parámetros. Estamos diciendo que es de tipo POST. Estamos diciendo con data type que los datos que a mí me envían, me los envían en formato JSON. Y caché, pues que no vamos a permitir que se guarde en memoria páginas el resultado. Por último, recuerden que tenemos, si el dato, la respuesta es satisfactoria, entonces los datos me llegan aquí en resultado. Tenemos como costumbre imprimir lo que llega al resultado en consola para ver qué es lo que está llegando. Y recuerden que resultado puede ser nulo o pueden llegar datos. Entonces si resultado es nulo, quiere decir que llegó el aprendiz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar todos los datos que vienen, colocarlos en las cajitas de texto. Y pues esta es la forma como lo hacemos, ¿no? A la cajita de texto .val le asignamos el valor en paréntesis. Esto pues recuerden que esto es una sintaxis de tipo jQuery, ¿no? Y así hacemos para todos los datos. No hago la de la identificación porque la identificación no ahí está colocada. Ella en ese momento está ahí, entonces por lo tanto pues no se requiere. Recuerden que estos parámetros acá, que es resultado y de aprendiz, nombres, apellidos, es tal cual como se llaman en la clase aprendiz, ¿no? En la clase aprendiz tenemos acá los atributos y así lo mismo los colocamos allá. Ahorita cuando hagamos la prueba mostrando cómo llegan los datos, podemos verificar. Si llega nulo, o sea, si no encontró, pues por eso es que sacamos el mensaje que no existe aprendiz. Recuerden que alias, en un caso tal de que exista un error en la comunicación o algo esté mal en sintaxis o algo, nos puede estar mostrando el error y eso lo mostramos por consola. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer una prueba, pero mostrando los resultados acá, inspeccionando acá el elemento, ¿no? Para que podamos ver cómo llegan los datos. Vamos a ingresar una identificación existente, le damos consultar, entonces nos vamos acá por consola y podemos ver cómo se ven los datos. ¿Sí? Mira, aquí están llegando los datos, entonces apellidos, correo, fecha de nacimiento, tal como están escritos acá, mayúsculas, minúsculas, es como los colocamos también acá. Y son de la misma forma como están en la clase aprendiz, ¿no? Y por network, habíamos visto en el video anterior que yo puedo darme cuenta la petición, acá la última petición que está acá. En el header, nosotros podemos darnos cuenta en la parte inferior qué fue lo que enviamos nosotros, la petición que llevó. Se llevó un campo acción con consultar, identificación con 12. Y la respuesta la tenemos acá, que es el objeto JSON, que también lo podemos ver en consola porque nosotros le dijimos console log el resultado. Vamos ahora a consultar uno que no exista, por ejemplo la cédula 49. Le doy consultar. Mire que aquí la última petición tiene nulo. Vamos a network. El último que tengo controller. Vamos acá al header y vemos que nosotros enviamos consultar y la identificación 49. ¿El cuál fue la respuesta? Nulo. Entonces acá en el JavaScript, ¿qué pasa? Si resultado es igual a nulo, se va por acá. Entonces él escribe no existe aprendiz con esa identificación, que es lo que nosotros estamos mostrando acá en la pantalla. Bueno, y hasta acá pues la explicación de cómo implementar el requerimiento de consultar un aprendiz dada su identificación.